Saludos. Usted me ve aquí pepiadito, pero es obra de Magda y de las muchachas de maquillaje porque llevo como un mes y 10 días sin agua. Y por eso que usted ve que el estudio está lleno de moscas, por mosquitos. No sé, andan detrás de mí con la idea de chuparme, de secarme, porque para ellos yo soy el agua. Qué horror. Francisco Enrich, apellido alemán, pero él es venezolano, es politólogo, jovencito. Pero además es asesor del ministro Héctor Rodríguez. Eso es una cosa buena No, o mala. no, fíjate, no tanto asesor lo diría así, pero sí he acompañado la gestión tanto de Héctor como de otros compañeros jóvenes de la juventud del chavismo, pero en trabajos más de asesoría, de acompañamiento político, Pues si de eres asesor. estudios de opinión. Sí, bueno, es un trabajo muy detrás que necesitan los Ok, políticos para su Francisco, actividad. como yo soy un veterano y tú estás comenzando, voy a hacerte unas preguntas para calificarte, para ver cuánto has aprendido, ¿no? ¿Qué dicen las encuestas ahorita? A ver, ¿cómo lees tú las encuestas ahorita? Mira, en el país actualmente no hay una clara mayoría política como a veces se quisiera ver. Pero 72, 92. Ese es el análisis que Rechazan siempre al se da, gobierno, ¿no? ¿no? El 90% quiere cambio político. Evidentemente, la sociedad quiere un cambio de la situación, porque estamos en un momento muy, muy complejo, una crisis multidimensional que ya tiene 5 o 6 años y además se ha agravado con la pandemia. Pero básicamente en el país hay 3 bloques. El primero es el chavismo, que ha rondado en su piso duro entre 20 y 25%. En periodos electorales, cuando el presidente es candidato, puede subir hasta un 30%, es más o menos ese es el promedio. La oposición como tal, que en los últimos meses ha estado muy debilitada por su división, por su falta de estrategia, bueno, promedia también un 20-25%. Más o menos son dos toletes muy similares. Pero fíjate, el gran grueso de la población es un cerca del 45-50% de la población que no se identifica con ningún partido político. Son los llamados ni o independientes. Y es un segmento que es necesario capturar, entender, saber cuáles son sus necesidades, lo que llaman el metro cuadrado de sus aspiraciones, de sus exigencias, que es el tema del agua, que es el tema de la luz, que es el tema de la gasolina en el interior del país, que es el tema de la inflación y el poder adquisitivo. Son muchos problemas cotidianos que a veces hacen que no estemos o no esté en ese segmento de la población tan interesado por las cosas políticas. Pero resulta, Kiko, que el problema económico y social del país no se va a solucionar sin un acuerdo político. Es imposible que nosotros nos recuperemos, tengamos una economía normal sin un acuerdo político pero eso no lo dicen las representativo. encuestas. Estamos en las encuestas. No, Quédate tranquilo que para allá vamos. las encuestas te dicen que la gente quiere que se solucione mediante diálogo y elecciones. No te dicen de intervención extranjera. No, 72% No, la rechazan. y rechazan también las sanciones generales. Fíjate, y eso es unos resultados que dio ahorita Luis Vicente León de Data Analysis. 2/3 de la población rechaza las sanciones generales contra la población. ¿Y por qué? Porque el análisis cualitativo, como quien dice, es que esas sanciones no resuelven el problema de fondo. Por el contrario, agravan problemas ya existentes, incluso preexistentes, pero impiden o dificultan el desenvolvimiento normal de las personas. Y eso afecta a los privados, afecta a la juventud, afecta a todos los sectores de la sociedad. Entonces, es un panorama bien complejo. Ajá. Otra preguntita de esas para ir midiéndote. ¿Por qué la gente se va del país? Mira, nuestro país en los últimos 5 o 6 años ha tenido una crisis económica producto principalmente de un conflicto político que ha generado sanciones, ha generado dogmas económicos, algunos del pasado, y se ha generado una especie de campaña incluso de que en el exterior, bueno, tú vas a triunfar más, te va a ir bien, que no niego que haya experiencias positivas de personas que se vayan. Hoy en día todos los venezolanos tenemos un amigo, un familiar que está fuera del país. Pero tampoco es una realidad que tú solamente con cruzar la frontera e irte a países vecinos de Latinoamérica vas a tener un gran desarrollo de vida, unas condiciones de vida mucho mejores. No, mira, los países latinoamericanos todos tienen problemas. Y eso es lo que estamos viendo ahora con el regreso de muchos connacionales. Evidentemente no es, digamos, la misma proporción de los que se fueron a los que están regresando. Yo estoy clarísimo de eso.
pero sí es una realidad de que en países latinoamericanos que tienen problemas similares a los tuyos, no es una panacea irte del país y triunfar como tal. Entonces eso es un debate. De hecho, te doy esta reflexión. Actualmente, hoy ya, y a partir del 2019 acá el 2020, ahora los jóvenes consultan más antes de irse, chequean a ver si a los compañeros, a los amigos, hay oportunidades afuera o es mejor continuar aquí en una dinámica interna, luchando, resistiendo. Como me dijo un profesor a mí de la maestría en una oportunidad, mira, las dos decisiones son malas o son complejas, tanto quedarte en el país como irte. Vas a tener dificultades en todos los aspectos y bueno, parte de los retos que te toca como generación y decidir cuál es tu futuro. Ahora, ¿qué opinas tú? Fíjate, los que están entrando por las trochas en nuestra frontera generan un problema, agravan el coronavirus, pero son venezolanos. Y hay sectores del gobierno que lo han calificado hasta de armas biológicas. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Son venezolanos o son armas infiltrados del imperio más? No, sí, sin duda son venezolanos que tienen derecho a retornar al país. Ojo, ningún país o muy pocos países actualmente están permitiendo un regreso masivo de personas. Pero ¿qué es lo que invita al gobierno? ¿Qué es lo que está diciendo el presidente Nicolás Maduro? Es, mira, si te quiere regresar al país, hágalo por los canales regulares. Que los canales regulares contemplan, bueno, una prueba, todo un protocolo sanitario antes de que usted llegue a su hogar, quién sabe con qué enfermedad, especialmente del COVID. Entonces, evidentemente es un rechazo a las personas que evaden los controles naturales, normales de la frontera y se van por vías alternas. Evidentemente allí no hay ningún tipo de control. Y esto se ha producido también por el conflicto permanente entre Colombia y Venezuela, que ha hecho que no haya coordinación, una coordinación al alto nivel, al nivel de Estado, para que los connacionales regresen por las vías regulares y puedan ser tratados para combatir el COVID, para evitar un contagio mayor en el país. Es una verdad absoluta de que el contagio se disparó por muchas personas que vinieron por las trochas de manera ilegal. El país en principio estaba controlado en términos de la pandemia, pero bueno, ya actualmente ahora tenemos los casos comunitarios, ya la relación no es tan amplia de los trocheros a los comunitarios, ahora se ha estabilizado más en los dos sectores. Pero bueno, ya es un reto que tiene el país de cómo Francisco, avanzar en el tema. Tú mismo señalaste que había unos esquemas ahí medio atrasados en términos económicos. El país ha pasado toda esta situación, pero después de una bonanza petrolera que llegó hasta 110 el barril. Ese dinero que entró, bueno, empezamos a regalar gasolina a Nueva York, imagínate tú, hospitales. Al fin de cuentas no se invirtió en desarrollo. Bueno, lo estás viendo ahorita porque llegó la vaca flaca y no tenía ahorro. Pero es un problema del diseño. Porque como tiene una confrontación con el capitalismo, ser rico es malo, pues esa confrontación te lleva a estos problemas económicos que tenemos. El propio presidente Maduro ha dicho, es que nosotros somos gringos, nosotros hemos metido la pata. Pero cada vez que habla alguien de rectificación, de entenderse con el factor económico, aparecen sectores dentro del gobierno que no, los ricos, la lucha es de clase, de pobre contra rico. Y entonces sancionar a Polar, sancionar a Coposa, sancionar el que... Y vamos a tomar meternos en los edificios que están vacíos, a producir todo un tipo de medidas y discursos que produce inseguridad jurídica. Eso me lo va a responder cuando regresemos, porque te voy a dar tiempo para que lo pienses y a la gente también. Ya regresamos. Seguimos con Francisco Enrich, que estamos hablando con él, porque además de joven, bueno, va bien ahí pasando las pruebas. Yo no sé por qué se me ocurrió hacerlo así, pero ahí vamos. Fíjate, hay un problema con el discurso económico. El gobierno ha cometido errores garrafales en sus políticas económicas, no solo en que no invirtió, desarrolló, sino que agarró PDVSA, que era la gallina de oro, y la puso a hacer casas, a vender comida.
Hay un problema de comprensión de la gerencia, de la eficacia del Estado. Los cubanos mismos, en el sexto congreso, yo siempre lo cito, del Partido Comunista, cuando sustituyeron democráticamente a Raúl por Fidel, entre comillas, reconocieron que uno de los problemas graves de la revolución era que ponían cuadros en los cargos de servicio y entonces no sabían nada, sabían de política, pero no sabían tapar un hueco. Entonces aquí lo que tenemos es un problema de incertidumbre sobre el modelo económico. Muchas de las cosas que desde el gobierno se dicen son cosas atrasadas, viejas, que no tienen nada que ver con este mundo digital y de mercados globales. Fíjate, Kiko, yo haría el análisis de esa reflexión que me parece muy pertinente, muy correcta en varios aspectos. Sin embargo, hay que aclarar, hay que tomar en cuenta que la realidad de nuestro país no empieza, la realidad económica, esa que tú reflexiones, no empieza con el chavismo en el 99. Nuestro país atraviesa o viene de una dinámica de rentismo petrolero que empezó a inicios del siglo XX. Cuando nosotros descubrimos el petróleo, no teníamos un Estado constituido, no teníamos una institucionalidad y ni mucho menos una economía diversificada. Entonces vino ese chorro de petróleo, ese boom petrolero que permeó todas las instituciones y las dinámicas económicas de nuestro país. Ahí viene lo que se llama la enfermedad holandesa, todos los vicios asociados a la depreciación o la sobreestimación de la moneda, mejor dicho, que provocó que nuestro Estado fuese muy débil, que nos permitiésemos ineficiencias en el Estado, que simplemente teníamos una cartera muy gorda que permitía solucionar cualquier asunto con un crédito adicional, con un desembolso del Ejecutivo para volver a invertir en lo que ya se había hecho o arreglar los desastres que ya habían hecho nuestros gestores. Entonces, esto es una dinámica que viene durante todo el siglo XX. De hecho, los académicos serios de este país, desde el punto de vista económico, dicen que nuestro país creció de manera sostenida hasta 1977, aproximadamente, finales de los 70. Después simplemente vino un conjunto, bueno, Viernes Negro, un capitalismo salvaje a finales de los 80 y 90, luego vino la dinámica del boom petrolero con el presidente Chávez, se invirtió mucho en lo social, se mejoraron muchos indicadores económicos y sociales reportados y reconocidos por la ONU, por la UNICEF, por donde tú lo quieras ver. Había muchas mejoras en el ámbito económico de las condiciones de vida de la población. Evidentemente, y es una realidad, no se permitió el ahorro, no se corrigieron ciertas variables de dependencia económica con el tema petrolero. Y bueno, luego vino el 2014, te podrás acordar, que cayeron drásticamente los precios del petróleo. Allí empieza una dinámica de crisis del rentismo petrolero, ¿verdad? Esto se asoció directamente con el conflicto político en el país que viene en el 2015. La oposición gana las elecciones parlamentarias en el 2015 con una mayoría calificada, ¿verdad? Y que a partir de allí yo caracterizo, a partir de ese momento, realmente el conflicto político en el país que se ha agravado desde entonces, desde el 2015. Hay autores que sostienen que el conflicto inició en el 99, otros dicen que en el 2002 con el golpe al presidente Chávez, otros dicen que en el 2013 con la muerte del presidente Chávez. No, bueno, yo preferiría hacer el análisis a partir del 2015, ¿verdad? Cuando la Asamblea Nacional gana esa mayoría importante, mira, a mí me han dicho políticos de oposición que de las peores cosas que le pudo haber pasado a la oposición es ganar los 2/3 de la Asamblea. ¿Por qué? Porque no se supo administrar esa victoria. Tú debes saber administrar las victorias y las derrotas. Entonces pensaste que en ese momento el pueblo te había dado derecho a tumbar al presidente en 6 meses, a ir contra el poder establecido, contra el status quo, entendiendo, o sin entender, mejor dicho, que el país vive una dinámica aproximadamente en ese momento de 15 años de gobierno del chavismo, y tú no podías simplemente hacer ese frente, confrontar de esa manera al chavismo. Tú tienes que pensar la política de manera estratégica, Okay. ir paso a paso. Okay. Pero fíjate, en los primeros 15 días, porque yo estuve ahí, tu jefe Héctor Rodríguez, tu hermano, tu amigo, era el jefe de la bancada del gobierno. Y apenas entraron los diputados, porque yo estaba ahí, comenzaron a chequear si estaban los diputados de Amazonas, a chequear si se cumplía el orden del día y el reglamento de debate, buscando por dónde meterse, porque el gobierno, con esa mayoría que tenía la Asamblea, más esos discursos que tú señalas, sabía que tenía un problema encima, y produjo el desacato.
produjo un desacato que además fue llevado a la sala electoral y nunca se resolvió, se quedó allí. Pero esa política del desacato se repite en el Táchira, en Caracas, en donde la oposición ganaba elecciones y le ponían un protector, porque al final el gobierno como que no cree en la alternabilidad, porque si tú ganas un Estado, bueno, te toca a ti dirigir eso, le corresponde al gobierno generar las maneras de entendimiento del Estado para entenderse con distintas maneras de pensar, pues eso es un tema de la democracia, pero el gobierno no ha jugado a abrirle espacio a la oposición democrática, sino por el contrario, su discurso ha sido la confrontación, la peleadera, los ricos son malos, el imperio, siempre es un estímulo a que los sectores que son anticomunistas se exciten, se sientan felices, porque cuando dicen el gobierno mete preso, viola los derechos humanos, mata gente, el gobierno cercena la libertad de expresión, el gobierno actúa de esa manera, cierra medios, cerró Radio Caracas Televisión, las radios del circuito Penford, mete preso a la gente. El gobierno hace precisamente lo que esa oposición quiere, y esa oposición en un país como el nuestro, donde no había derecha, tú revisa la historia de Venezuela y gobiernos de derecha, había gobiernos conservadores, pero bueno, porque esa era la polémica histórica en esos momentos, Páez contra los liberales, pero tú revisas aquí no había, ahora en las encuestas tú le preguntas a la gente, si Maduro es de izquierda, yo soy de derecha. Entonces, hay una responsabilidad en el gobierno en que eso que ocurrió en la Asamblea Nacional pasara, porque al final de cuentas no hay una democracia o un desarrollo democrático que estabilice al país, sino que el gobierno, como lo dicen ustedes mismos, un solo gobierno, entonces el tribunal, el CNE, todo funciona para aplicar lo que yo creo, pero no lo que está en la Constitución. Mira, es que no puede haber... Viene al corte, porque hablé como 2 horas. No, ya va, déjame ver. Dale, Mira, pues. es que... Te voy a dejar que hable. Sí, mira, es que no puede haber una democracia perfecta, como nos las enseñan los libros, en una dinámica donde hay un conflicto político donde no se reconocen las partes. Porque así como tú dices que en ocasiones o durante este periodo el chavismo no ha reconocido a sectores de la oposición democrática, que yo no los caracterizo a todos como oposición democrática, porque no es así y ha sido demostrado en los últimos meses que no es de esa manera. No toda la oposición piensa y cree y apuesta a las vías electorales y democráticas en el país. Pero sí tampoco se le ha reconocido el chavismo. Y no se le ha reconocido porque ha sido una pugna por el poder político durante muchos años. Entonces, ¿qué pasa? ¿En qué estado estamos? A veces es muy sencillo, muy simplista analizar la situación de Venezuela exigiendo ciertos parámetros normales, exigiendo elecciones libres, con todas las condiciones, ejerciendo la política de manera natural, cuando, mira, tienes un país en medio de un bloqueo, cuando tienes un país donde las fuerzas políticas no se reconocen, donde hay una oposición dividida, donde hay un status quo que tampoco quiere o no permite aperturas en el sistema político, entonces, mira, básicamente nuestro país requiere de acuerdos políticos con sectores moderados que apuesten a estas vías. Vamos a ir más... Chicos, no, vamos al corte, pero cuando regresemos, tú hablas, te desplayas por ahí, porque pregunta duró como 4 minutos, ya regresamos. Seguimos con Francisco Enright, quien es politólogo, trabaja en la gobernación de Miranda. Y bueno, métase en el tema, pues no lo interrumpo más. Fíjate, bueno, lo que yo te comentaba, que es muy simplista analizar la situación de Venezuela solamente exigiendo democracia, exigiendo elecciones, exigiendo un conjunto de cosas sin valorar que nuestro país está en un conflicto político ya de larga data. Tenemos varios años en crisis política, en crisis económica, social y además si le añades el tema de las sanciones, el bloqueo de Venezuela, las propuestas de intervención extranjeras, una oposición violenta, divisiones dentro de la oposición, bueno, hay todo un conjunto de variables que exigen que haya un acuerdo político en este país para que podamos avanzar y solucionar los asuntos económicos, sociales, lograr la estabilidad. Y en este dilema ha entrado sectores de la oposición, sobre todo. Desde el 2019, cuando inició el gobierno del interinato de Juan Guaidó, del diputado Juan Guaidó, allí, bueno, empezó una dinámica de
confrontar, de tratar de quebrar al gobierno para que se produzca una ruptura o un colapso social o militar que pudiese sacar de raíz al chavismo del poder. Esto, mira, naturalmente, quien ostenta el poder tiene que resistirse a esas posturas. Es una realidad. Y en lugar, y allí es que la oposición, yo caracterizo que la oposición ha cometido muchos errores, o sea, muchos errores consecutivos, que es lo que han llevado a la crisis de legitimidad que tienen hoy en día. Mira, en primer lugar, el tema del inmediatismo. La oposición tiene que entender, y aquí hablo de la oposición en conjunto, que los conflictos políticos no se solucionan en 6 meses, ni en un año. A veces necesitan muchas rondas de negociación, varios procesos de diálogo, de garantías, de ofrecer un conjunto de variables que puedan permitir una solución negociada. Entonces, es un tema gradual que se tiene que lograr. Pero además del inmediatismo está el exceso de expectativa. Tú a la gente le hablas con un discurso de la transición a la democracia, de la salida del chavismo del poder, pero por detrás estás negociando en una mesa con la mediación de Noruega, de actores internacionales, medidas de supervivencia común, donde ambas fuerzas políticas se midan, coexistan. Entonces, simplemente hay una incoherencia entre tu discurso hacia la población y lo que estás negociando bajo cuerda, ¿verdad? Entonces, allí viene un tema de expectativas, de incoherencia, pero además te desconectas totalmente del pueblo. ¿Qué hemos tenido recientemente en la oposición venezolana? Uno, que la vocería está en el exilio o en otros países a nivel internacional. Mira, hay una desconexión total de lo que está pasando, lo que está viviendo el venezolano. Tú escuchas a algunos políticos, a Julio Borges, a Carlos Beque, bueno, hablando de unas realidades que no tienen nada que ver con la situación política actual. Por otro lado, ves una oposición, yo la llamo democrática, nacional, que apuesta a las vías electorales, que bueno, efectivamente quiere hacer vida política, está vislumbrando un futuro a mediano plazo donde pueda incorporarse en cargos públicos, en cargos de elección popular y pueda poco a poco hacerle frente al chavismo y nivelar esa mesa de negociación, esa correlación de fuerzas. Hay estrategias de distintas vías. Y allí aparecen las elecciones parlamentarias, que están establecidas por la Constitución que deben realizarse a final de este año. Está el dilema de la oposición. Bueno, ¿vamos o no vamos a las elecciones? A mi juicio, la oposición tradicional de Juan Guaidó y quienes lo rodean está en un escenario de perder. Tú no vas a la elección y quedas destinado a un gobierno en el exilio o extender tu periodo de la Asamblea Nacional. Y si vas a las elecciones actualmente, bueno, entonces tienes que cambiar tu discurso que tienes de hace 2 años, tienes que conformar estructuras que no las tienes y tienes que realizar un andamiaje muy complejo para poder ganar la mayoría electoral. Pero también la oposición democrática, agrupada en la mesa de diálogo nacional y también en sectores de lo que hoy se llama el G3, ¿verdad? Que es Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, que son sectores que han acompañado a Guaidó en los últimos meses, ¿verdad? Pero que hoy tienen serias dudas de cuál es la ruta real que se debe abordar. Pero metámonos en el gobierno. Yo tengo 1 mes y 10 días sin agua. ¿Dan una solución a eso? Mira, No hay una preocupación dentro de ustedes por la eficacia, porque nosotros en el año que llegó Chávez al poder, en el 1999, producíamos 3,5 millones de litros de gasolina. mira. Y revisa el país. Claro, había plata. Cuando había plata, había bonanza, pero no era por la revolución o sus esquemas económicos, sus propuestas, sino por la plata. Mira. Pero una vez que les tocó administrar las vacas flacas, lo que han demostrado una enorme ineficacia para resolver los problemas. ¿No hay alguna reflexión al respecto? Sí, porque, por supuesto. Porque eso es muy fácil decir, desde el gobierno, la oposición, pero tú No, tienes el país vuelto un desastre. Mira, yo no vengo acá como vocero del gobierno, Okay. para empezar. Vengo ya más como analista, politólogo. Métase en el tema de los claro. servicios y del Mira, destino del país. yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Okay. Y si no estuviese de acuerdo, no estuviese promoviendo un acuerdo político. O sea, no estuviese promoviendo la negociación, el diálogo entre los actores. Simplemente me quedara por la vía unilateral de resistencia, de aguantar, de combatir al otro. Es una realidad. Tú me hacías la reflexión sobre el tema económico y no te la respondí textualmente, pero fíjate, es un hecho que se han cometido errores en la política económica en los últimos años.
desde incluso el presidente Chávez. Yo le cuestiono, una de las cosas que le puedo cuestionar al presidente Chávez, bueno, quizás es el tema de la política económica, el tema financiero, el tema de las políticas públicas, a veces que no eran sostenibles quizás en el tiempo. Y con el presidente Maduro, bueno, hereda esa realidad, viene con esa realidad, con esa dinámica económica. Mira, pero si tú te pones a caracterizar las medidas que se han tomado tanto este año como el año pasado, tú percibes que el gobierno ha entendido que hay que superar ciertos dogmas económicos. Mira, ya en este país no tenemos el control de precios abrupto que teníamos. ¿Pero te acuerdas que tenemos decía, si quitamos el control de cambio, ¿eso era un error o era acertado? No, mira, en el momento a lo mejor él tendría su valoración del momento, pero la realidad que te dijo, que tú tienes que aperturar el control cambiario, diversificar el tema de las divisas, mira, tener una disciplina fiscal y monetaria mucho más rígida, que son las cosas que te recomendaban los chinos cuando vinieron hace un año, 2 años a dar sugerencias. Y que tenía lógica hacerlo. Y que tenía lógica, y de hecho lo estamos haciendo, solamente que son medidas que se dan por decreto presidencial, decretos de gacetas oficiales, pero no se dicen públicamente. Y a veces ni siquiera se reflexionan, ni a lo interno ni públicamente. Mira. Entonces no se dan, pero está bien. Pero es una dinámica que ha estado. Entonces tú, por allí decía un filósofo, Slavoj Žižek, ¿será que nuestro futuro será el socialismo capitalista chino? Era una de las cosas. Y hemos visto hacia allá, porque una dinámica de bloqueo, de sanciones, al gobierno no le quedaba de otra sino abrirse al mercado. Porque con la reducción de la producción petrolera que tú estabas señalando, hoy estamos en 399.000 barriles de petróleo produciendo, de 3 millones como lo dijo el presidente Chávez, por cierto, no que en la cuarta, porque la gente cuando dice, no, que yo quiero vivir como antes, la gente quiere vivir antes como en el periodo de Chávez. De eso es lo que se acuerdan, del 2012, el 2009, cuando había bonanza. No de la cuarta, nada más, es un error de cálculo allí que tienen. Pero sí, ciertamente tenemos problemas en nuestras finanzas. Mira, por ahí vi un dato que escuchaba ayer. En el 2012 nuestro país recibió 92.000 millones de dólares por concepto de renta petrolera. ¿Sabes cuánto vamos a recibir este año? 2.000 millones. Es decir, 90.000 millones menos. Francisco, vamos a ir al corte, ¿viste? Ya regresamos conversando aquí como amigos, porque nos llamamos Francisco. Y los Franciscos, fíjate que yo me molesto mucho cuando se meten con el Papa, que dice que el Papa Francisco es comunista, y yo, ¡ah, Carlos Montico! Ya regresamos. Francisco, fíjate que estás hablando de diálogo, reconoces errores y tienes una apertura en lo que estás hablando. A mí me preocupa. Yo creo que hay que salirse de la confrontación, del conflicto, como manera de vivir, porque este país, en las condiciones que está, necesita generar confianza, estabilidad jurídica y estabilidad en todos los términos para producir inversión y salir de la crisis, pues si no nos vamos a quedar pegados ahí. Hay una gente que cree que hay que hundir el país más, para que Maduro se vaya. Y Maduro, en la pelea con quienes piensan así, bueno, se le va la vida, ¿no? Claro. Ahora, hay que salirse de esa dinámica. Y hay sectores de la oposición que lo están diciendo, como te lo estoy diciendo yo, tal cual. Ahora, tienes que darme una sola garantía, la única garantía que yo pido. Además, no se la pido al gobierno, sino que la voy a pelear para tratar de conquistarla, es no solo que la gente sea el eje de nuestro discurso, de la política, ve cómo ayudamos a la gente que, según la encuesta de LUCAP, vive en un enorme porcentaje en niveles de pobreza, se nota en la calle, sino además que tú me garantices que se va a respetar la elección como mecanismo de solución de nuestros conflictos y diferencias. Pero ¿qué es lo que veo yo? Bueno, no se sacó el CNE por la vía de la Asamblea, lo volvieron a hacer por el TCJ, hubo un paréntesis ahí para unos acuerdos que al final se aceleró, se intervino partidos, se les cambió la directiva, y hay unas políticas que buscan como sacar a quienes, bueno, tienen esas políticas de considerarte enemigo, entonces son los que te crean los problemas, pero sacarlos del juego, y en esa política te llevas por medio la institucionalidad democrática, porque al final lo importante es que me garantice el derecho al voto y la transparencia del voto. Después de la elección de la constituyente, donde aparecieron 8,5 millones de votos que ni Chávez en su mejor tiempo sacó, y que además Germán Mati dijo, no, ahí violaron todos
los acuerdos y las llaves y la seguridad, yo tengo dudas del proceso, pero tú no me las aclaras. Tú me impones unos rectores, me impones una política que ni siquiera los rectores deciden, sino que la deciden en Miraflores. El organismo como tal no es transparente, no es un árbitro confiable. Y yo te estoy pidiendo, vamos a tener un árbitro confiable para que podamos llegar a acuerdos y no repetemos y haya alternabilidad, porque hasta ahora tú no me has dado señales de que reconoces que yo tengo derecho a gobernar también. Mira, sí, efectivamente hay una crisis institucional en el país, es una realidad, que además se agrava con el tema de la elección de los rectores del CNE. Yo creo que ese era un momento que la clase política de este país tuvo que haber aprovechado. Ya yo dejo de insistir en ese tema, porque pienso que ya se eligió unos rectores acordados con la Mesa de Diálogo Nacional, pero que se intentó en principio nombrarse a través de la Asamblea Nacional. Pero ¿qué pasó, Kiko? La verdad es que No hubo un había sector, voluntad política. no hubo voluntad política, pero tampoco había voluntad política del denominado G4, ni siquiera del G4, porque tú y yo, que tenemos contactos con políticos, sabemos que había un sector radical de la oposición que de verdad no estaba convencido ni tenía ganas, ni que tú le pusieses todas las condiciones electorales y iba a participar en una elección. Eso es una realidad. A ese punto llegó en aquellas 72 horas que dio el TCJ, allí se gestaron las conversaciones y la verdad es que no hubo acuerdo político. No hubo acuerdo para nombrar a los rectores del CNE, en consecuencia se nombra a través de la oposición moderada y democrática que tú me estás hablando. Pero fíjate, ahí hay un dilema estratégico que tiene esta oposición que va a participar en las elecciones. Y es que ellos tienen que generar un clima de credibilidad, de una oposición creíble a la ciudadanía. ¿Y el gobierno no debería también pensar así? Claro, el gobierno de hecho, parte de su estrategia, del dilema estratégico es que haya credibilidad también en esos sectores de la oposición. Pero el problema es que el chavismo no es quien tiene que execrar a estos sectores radicales. Lo tienen que hacer tanto la oposición moderada como la población. ¿Por qué? Porque si el chavismo promueve estrategias o tácticas para sacar a los sectores radicales del poder, de la política, evidentemente, ¿qué es lo que se va a decir? Lo que se dice actualmente. No, que son unas elecciones amañadas, que es una posición acomodada al chavismo, que es algo que yo no creo. Yo estoy, mira, convencido que los actores de la Mesa de Diálogo Nacional quieren, eso sí, en el mediano plazo, salir del gobierno. Ellos entienden que en el corto plazo no hay posibilidad, no tienen la fuerza, evalúan la correlación de fuerza en el terreno y no tienen las condiciones para sacar al chavismo del poder. Lo ven a mediano plazo de una manera de ir poco a poco consiguiendo espacio. Entonces, esto es una dinámica que tiene que promover la propia oposición democrática, que tiene que generar estructuras, tiene que generar equipos políticos, tiene que tener un mensaje que cohesione con la población. ¿Y el gobierno no tiene responsabilidad para generar esa confianza en el país, en el árbitro electoral? Sí, bueno, de hecho, yo no desconfiaría a priori nada más del árbitro electoral. O sea, en principio hay dos rectores que son de la oposición que te aseguro que no son chavistas. Pero no era mejor elegir unos rectores confiables en vez de 3 partidos para Pero si no hay acuerdos políticos, en el momento, ¿cuál fue la fórmula? Dos afines a la oposición, 2 afines al chavismo y uno potable para las dos partes, que por cierto es un empresario muy famoso que ha albergado conversaciones de distintos sectores políticos y estaba propuesto para ese cargo, pero no llegó ese momento, no hubo acuerdo alrededor de eso. Pero entonces, ¿qué hacemos? Nos paralizamos. La verdad es que hay un sector que no quiere hacer vida política en el país, que pareciera que está cómodo en el exilio, está en otra dinámica. Pero el país, en vez de mirar a oposición gobierno, miramos al país. El país está en la desconfianza, en la desesperanza. Tú mismo lo acabas de reconocer. Yo estoy de no nos acuerdo. interesa un país que crea en Venezuela, que le invierta, que salga adelante, un discurso de esperanza y optimismo, en vez de esta confrontación, que la confrontación como discurso la inventó Chávez, quien la puso en escena. Mira, yo estoy de acuerdo que el país necesita de consensos, que los acuerdos son los que nos van a llevar a una salida política y de la crisis económica y social del país. Estoy totalmente seguro. Pero esto tiene que ser, mira, los actores no negocian por buena voluntad nada más. Ni dan concesiones porque les interesa simplemente mejorar las condiciones de vida. Hay incentivos que se tienen que activar. Tiene que ser un proceso gradual, donde se reconozcan las partes. Yo
evidentemente a corto plazo entiendo la dinámica política que hay, pero el país tiene que a mediano plazo, y creo que es la estrategia que está tanto del chavismo como incluso de la oposición moderada, es generar una estabilidad institucional, económica, social, para presentarte con una nueva imagen a la comunidad internacional, a sectores de la comunidad internacional. ¿Para qué? Para pedir financiamiento internacional, para atraer inversionistas, para pedir créditos internacionales, para renegociar tu deuda. O sea, un conjunto de cosas que necesita el chavismo, necesita el gobierno. Porque es algo que yo critico y ahí te doy la razón. El chavismo no se puede conformar con el status quo, con mantener el poder a cualquier costo. No, no, eso es una... no estoy de Vamos al acuerdo. corte, Francisco. Pero cuando hay gente que piensa como tú en el chavismo, Vamos a hacer la reflexión bastante, mucho, o es ideas tuyas. Cuando regresemos. Francisco Henry, aquí en Grow Show, en su programa Kikos. Francisco Henry con nosotros, politólogo. Y estábamos hablando sobre, fíjate, el chavismo por dentro. Hay gente que piensa como tú, que hay la necesidad de llegar a acuerdos, que tenemos que producir soluciones para la gente, que hay que evaluar el tema económico, abrirnos al mercado. Hay gente que piensa así. Mira. ¿O eres idea tuya? No. Yo soy de lo que sostengo y promuevo que el chavismo, por tener la mayor, digamos, la conducción del poder político en el país, por tener la mayor fuerza tanto en el conflicto como en los poderes fácticos del territorio, yo creo que el chavismo tiene parte de responsabilidad en dirigir el proceso hacia una estabilidad económica y social más acorde. Evidentemente, esto va por sacar a ciertos factores que lo que quieren es promover violencia, pero también es una dinámica de reflexión interna, que no estoy seguro que se esté dando. Yo sé que evidentemente el chavismo tiene dos objetivos claros, objetivos estratégicos, como quien dice. Uno, mantener el poder. Eso es uno de los objetivos clave de cualquier fuerza política gobernante. Pero el otro es generar gobernabilidad. Y tú la gobernabilidad la generas necesariamente con acuerdos que te permitan atraer inversiones, que te permitan renegociar deuda, que te permita atraer inversionistas, acceder a financiamiento internacional. Y es algo que nosotros hemos promovido, y yo mismo lo he promovido públicamente con sectores de la sociedad civil, en lo que hemos denominado un acuerdo humanitario en principio. Acuerdo humanitario que ha sido un llamado tanto del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, del Papa Francisco, y de los distintos líderes a nivel mundial que, bueno, hacen llamado una tregua política para avanzar eso. No solamente tiene que ser un acuerdo humanitario simplemente para que llegue ayuda, para que venga un cierto financiamiento. A lo mejor es un acuerdo que permita o que comprometa luego a continuar la negociación estratégica en el país que estaba encaminada con la mediación de Noruega, ¿verdad? Entonces, claro, quizás con algunas reformas, yo por lo menos no veo una nueva mesa de negociación solamente con el sector representado por Juan Guaidó. Yo creo que ahí tienen que haber otros sectores en esa mesa de negociación, otros sectores de la oposición sobre todo, ¿verdad? Entonces, básicamente es pensar, y yo creo que el chavismo lo tiene claro, creo que sí lo tiene claro, porque el chavismo no improvisa. El chavismo tiene una estrategia clara a 5 o 10 años. Lo que está pasando hoy fue pensado hace 1 o 2 años. Así fue. Sí, se ha dado cuenta uno que tiene un sentido estratégico de poder, pues. No es una simple decisión táctica de asistir o no a las elecciones, apenas llegue vemos cómo hacemos. No, yo creo que el chavismo está claro que en principio no hay condiciones para una apertura total, para un clima de estabilidad, pero que sí es posible con ciertos sectores moderados a mediano plazo lograr ciertas concesiones. Yo, por ejemplo, veo, Kiko, en el año que viene, yo veo a diputados, a los diputados de la nueva Asamblea Nacional renovando algunos poderes públicos. Yo veo nombrando nuevas misiones diplomáticas. Yo veo quizás nombrando nuevas autoridades en universidades públicas. Pero ¿qué le dices tú a la gente que no quiere votar porque desconfía en la transparencia del proceso para que todo eso que tú señales se produzca? Sí, mira,
es parte de la tarea de los políticos conectar con esa gente para poder asistir a un proceso electoral. Yo creo que no hay otra salida en el país que no sea activar los mecanismos electorales. Si usted es opositor, si usted es dirigente opositor, mire, usted tiene que buscar en las elecciones lo que llaman el momento político. O sea, que no sea solamente ir a las elecciones y ganar o perder. No, buscar aglutinar, buscar agrupar las fuerzas políticas y tener una nueva estructura. Si usted es de parte del chavismo, tiene que, además de permanecer en los espacios, ocupar los curules, tener vida política, pero tiene que pensar en la gobernabilidad del país, no solamente en mantener el poder, que siempre son los dilemas allí que hay en el conflicto político como tal. Ajá, fíjate, hay que negociar, hay que darle estabilidad institucional al país para que se produzca confianza para que aparezca la estabilidad jurídica, para que podamos salir quitando las sanciones de encima y con el sector privado y con el país buscar ingresos. Hay que invertirle a la industria petrolera, modernizarla, así como el sistema eléctrico, como Servicio la infraestructura. público, claro. O sea, eso es pensar en el país. Sí. Pero para ello debemos abandonar la confrontación. Debemos entonces empezar a reconocernos. Y reconocer inclusive aquellos sectores que no piensan como uno. Los sectores que creen que a través de la salida de fuerza van a conquistar el poder porque no creen en la vida democrática, también merecen ser reconocidos, aunque uno no esté de acuerdo con ellos. Habría que buscar una especie de entendimiento nacional, hablarle al país completo. Pero no veo por ahí los tiros. Sí, mira, hay varias reflexiones. Uno, es cierto, hay un gran negociador del proceso de paz en Sudáfrica que decía, bueno, tú no negocias con tus amigos, tú negocias con tus enemigos o adversarios políticos. Eso es una primicia. Pero la verdad es que también hay una realidad en el país, en la oposición sobre todo, que parte de la vocería está secuestrada en una cúpula que solamente está hoy donde está por un acuerdo político que hubo en la oposición en el 2015 que se iban a turnar las presidencias de la Asamblea Nacional año a año. Entonces, claro, el año que le tocó a Voluntad Popular a acceder a la presidencia de la Asamblea Nacional, bueno, se arrogaron la representatividad absoluta de la oposición. Entonces, hoy en día están severamente cuestionados, tanto por la población como otros sectores de la oposición como tal. ¿Tú liberarías a Leopoldo López? Porque fíjate, Leopoldo López era alcalde de Chacao, intentó ir a la alcaldía mayor y lo inhabilitaron, pero después además, por unos discursos y unos sucesos que pasaron en la primera salida, antes de la primera salida, lo metieron preso acusándolo de delitos de incitación al odio. Mira, yo creo que en un proceso de negociación, cualquier liberación, cualquier garantía, cualquier concesión es posible. Pero tiene que ser pensado en el marco de una estrategia. No puede ser simplemente yo liberar a Leopoldo, liberar a cualquiera que esté privado de libertad solamente por una medida aislada, ¿no? Tiene que ser pensado en un compromiso del país, en hacer política, en retomar los canales institucionales. Pero la verdad es que parte de ese sector, y tú bien lo sabes, de Leopoldo López, claro, que pero, no apuestan a esa pero vía. esos sectores se alimentan del discurso de la represión. Bueno, es que nos meten presos, nos exilian, matan gente, no nos dejan ejercer nuestro derecho, nos inhabilitan, se nutren de unas actitudes que no son propiamente democráticas. Se alimentan. Todo el radicalismo, gobierno, oposición, se alimenta de la misma base. Sí, sí. De la intolerancia. Es una realidad, el tema de la intolerancia, la confrontación, el no reconocimiento. Yo creo que hay que avanzar en esas posturas. O sea, tiene que haber mayor encuentro, mayor diálogo, hay que abandonar los radicalismos, irse más hacia el centro. Yo estoy de acuerdo con eso, porque no hay salida. Ay, yo no sé cómo te van a tratar. No, mira. Porque eso que acabas de decir. No, ojo. Yo estoy consciente de la realidad política del país. Yo sé que el chavismo es quien tiene el control del poder y va a seguirlo teniendo por mucho tiempo, pero un proceso de paz, de diálogo, de negociación tiene que ser paulatino, gradual, con concesiones, con garantías, con cosas que no ha contemplado ese sector radical, que lo que apuesta es una salida inmediata. Pero entonces cuando tú evalúas todas estas, no me gusta el término, pero de transiciones pacíficas, no armadas, tú ves
evalúas los casos de España, de Chile, de Polonia, de Sudáfrica, de Nicaragua, conjunto de cosas, y tú ves que hay una supervivencia de los factores políticos. No se apuesta a la aniquilación del otro. No, bueno, porque hay eso, garantías porque concretas. eso es mentira que tú vas a aniquilar, Es imposible. El otro siempre va a existir. Siempre va a porque existir. no lo determinas tú, la existencia del otro no lo determinas Pero tú. sí es una realidad de que están sobre representados los sectores radicales en este país. Es mentira que... Pero hay sean... radicales de gobierno y radicales de oposición. No, ¿Te refieres a los dos? no, yo me refiero a los de la oposición. Okay. Sobre todo. Están sobre representados, entonces han asumido una vocería que ha sido secuestrada a todos los sectores de la oposición. ¿Y cómo le cuesta hoy a un Enrique Capriles, a sectores de Henry Ramos Alú, a Stalin González, cómo les cuesta? Pero Enrique a sectores Capriles está inhabilitado. No, a sectores como Timoteo Zambrano, a los distintos sectores, ¿cómo les cuesta presentarse en la política hoy en día? ¿Cómo les cuesta tener una vocería distinta a la línea radical? Entonces, estos procesos se tienen que dar en acuerdos con los actores políticos, en mesas de negociación. Y han habido acercamientos, pero mientras haya un sector que no apueste a esa vía, que no reconozca, que no... Tú que citaste el caso de Sudáfrica, fíjate que de Klerk, cuando vio que Mandela tenía la posición que tenía, se le acercó y dijo, mira, vamos a sacar este proceso adelante. Pero uno a veces ve que en el gobierno esa postura de Klerk, esa postura de entender que el país necesita estabilidad, confianza, ejercicio democrático verdadero, consulta, participación de todos, uno no ve en el gobierno, porque en el gobierno también hay radicales que se oponen a ese tipo de cosas, que argumentan que no quieren tumbar y entonces con esa excusa claro, pero ¿cuál ha sido, limitan el ejercicio de la democracia? ¿Cuáles son las garantías que tú has ofrecido? ¿Cuál ha sido la apuesta de Estados Unidos al conflicto en el país? ¿Quebrar al gobierno? Cuando tú lees ese mal llamado marco para la transición, ¿qué es lo que te invita? Realmente eso no es un acuerdo político. Eso lo que te invita es a seducir a sectores militares y sectores políticos de que traicionen al presidente Nicolás Maduro. Entonces, cuando tú ves la apuesta de solución política de Estados Unidos y de sectores radicales es negociamos sin Maduro, ¿sabes? Entonces son cosas Claro. que evidentemente Francisco, no hay una correlación. Bueno, muchas gracias. Interesante Kiko. todo lo que has planteado. Bueno, estamos Sí, a la orden allí. Dios quiera y esa sea la discusión. Vámonos ya definitivamente del programa. Se acabó su quicosis. Gracias a Francisco Henry y a todos ustedes por vernos. Y no se pierda este programa porque le prometo que pronto no habrá mosca. Las aniquilaremos. Aunque tienen derecho a la vida.